Portillo. Hasta que un compañero, Jesús Romero Montalbán, buscando documentos, que vamos mucho nosotros a los archivos a buscar documentos, encuentran que no, que vivía en la calle Huerta Chica. Y se hace amigo de este señor que vemos aquí, que no es ni otro que Antonio Cabrera y Corro, el magistral Cabrera, magistral de la Catedral de Cádiz. Una persona excepcional, con una cabeza extraordinaria, que llegó a ocupar, pues, bueno, fue comisario de guerra durante la Guerra de la Independencia, comisario de Hacienda, además de sacerdote, además de botánico. Descubre incluso plantas, descubre plantas nuevas y él las escribe y se convierte en un naturalista. O sea, fue una persona, es de uno de los grandes chiclaneros en la historia de Chiclana, que nunca debemos, pues eran muy amigos, iban por el campo, hablaban. Y luego también ella tenía sus tertulias. Se hizo famosa las de Cádiz, pero aquí en Chiclana también hacía sus tertulias literarias políticas. Pues se hablaba, claro, ya Napoleón estaba en Europa, había provocado diversas guerras, ¿eh? Entonces, ella era todo lo contrario. Él no era mujer tan patriótica que odiaba 100% a Napoleón. Y ahora veremos qué va a pasar. El 7 de febrero de 1810 llegan los franceses a Chiclana. Los franceses llegan y se hospedan los oficiales, jefes y oficiales en las mejores casas de la ciudad. La mayoría del ejército, sería unos 6.000 aproximadamente, se quedan en el Pinar que hoy llamamos de los franceses. Empiezan a talar parte del Pinar y hacen como una ciudad. Incluso nos cuenta la historia que con sus calles y con sus plazas. Entonces comienza la ocupación francesa y ha sido el peor periodo de Chiclana. Y luego lo veremos al final, ya lo último, que es con la Filocera, que fue el primer periodo. Pero este fue el peor de todos los periodos de la historia, porque morían muchísimas personas a manos de los franceses unos y otros por inanición, es decir, no tenían que comer. Había que alimentar, Napoleón decía, la guerra alimenta la guerra. Y entonces había que alimentar a los que teníamos aquí, a Messi Mantel, y tenían que meterlo en tu casa. Franquita Larrea tuvo que meter al general Villate, tenían que meterlo, y a Messi Mantel, y así en muchísimas casas. Uno de los alcaldes ordinarios, Ambrosio Muñoz, también tuvo que meter a un oficial en su casa. Y había que hacerlo de buena gana. Imaginaros, Franquita Larrea, lo patriótica que era frente a un general francés. Bueno, pues al final se llevaron bien. Tenían que convivir. Y de hecho, cuando ella decide salir de Chiclana para reunirse con su marido que estaba en Alemania, pues el general Vilar le da un salvoconducto y la acompaña hasta el puente Suazo, que uno de los ojos del puente Suazo estaba dinamitado, pondrían una tabla o algo, y pudo cruzar a Cádiz. Esto todo el mundo no lo consiguió en aquel momento. La gente pasaba a escondidas, porque había algunos que se pasaban de un sitio a otro, pero siempre a escondidas que no lo cogieran en esa frontera, ¿no?, que existía. Entonces, digo, durante el periodo de Napoleón fue el peor periodo que hemos tenido en la historia de Chiclana, porque al alimentar a los soldados había que alimentar a las caballerizas, había que dar a los mulas, a las célimas, a los caballos, a todos. Y ¿qué hacían los chiclaneros? Pues intentaban esconder en cierta medida lo que uno tenía, la sal y el tocino con sal guardado, ¿no?, y el aceite y el vino. El vino luego, como había vino y muchas bodegas, se vendía de forma, como se dice ahora, en el traspero, ¿no? Lo llevaban en los gavanes, llevaban las botellas y se lo vendía el francés, pero se lo vendía al doble de lo que vendían los chiclaneros. Y en las ventanas, en las contraventanas, en las ventanas había una ventanita y le vendía a los franceses, hasta que los soldados franceses se quedaban sin dinero. Tengo una carta, se debería saber que yo soy filatelista, de un soldado que solicita, llevamos aquí 5 meses y todavía no hemos recibido la paga. Pagar, por favor, envíame dinero. O sea, que lo estaban pasando mal. Tanto era así que aquel año de 1810 la vendimia no se cogió, ¿sabéis por qué no? Porque los franceses se comieron la uva. Cuando salían al campo se comían la uva. Y entonces, también los hombres habían ido a Cádiz
a luchar, a defender Cádiz y San Fernando, la isla de León. Entonces pues se perdió la cosecha. Y como eso digo, fue un total desastre durante aquella época. Luego, durante este periodo, estamos hablando de 1810-1812, 30 meses de ocupación, pues tiene lugar la batalla de Chiclana, 5 de marzo de 1811. Aquí tenemos la calle de la Vega, ¿no?, donde está en honor, ¿no?, en memoria de los que cayeron, aliados y no aliados. Aquí respetamos tanto unos como otros, han fallecido, han caído en la batalla, cada uno luchando por su patria o por sus ideales, ¿no? Pues 30 meses hasta agosto de 1812. El día 25 de agosto ya Chiclana amaneció sin franceses. Y aquí tenemos otro de los personajes importantes de Chiclana. Este señor Alejandro Rizo, genovés. Hemos hablado de los franceses y de los genoveses. Pues si el conde del Pinar era francés, este hombre era genovés. Un señor soltero, con muchísimo dinero, hizo también la carrera de India, muy religioso, muy apostólico romano, y hacía mucha obra de caridad, ¿no? Era muy solidario con todo, y tenía varias casas en Chiclana, pero sobre todo hizo esta, que es el ayuntamiento. Le llamaban la Casa Grande. Todavía se le llama, ¿y dónde va? Dice, voy desde el ayuntamiento, entre nosotros muchas veces, voy a la Casa Grande. Intentemos que haya el ayuntamiento. Bueno, pues la Casa Grande de Rizo la convierte él. Dice, no la hice para mí tan grande para disfrutarla, sino para luego donarla. Y la dona a la ciudad de Chiclana, se convierte en un hospicio para esos niños pobres, necesitados, que tengan donde acogerse. Había dentro un jardín, tenía una capilla, luego con el paso del tiempo, poco a poco se fue deteriorando y también desapareciendo lo que era la obra pía, que se llamaba entonces, que había hecho este señor Alejandro Rizo, y ya luego se convirtió en escuela de niños y de niñas, hasta que en 1868, con la Revolución de la Gloriosa, que tuvo lugar en Cádiz, ¿vale?, cuando se destrona a Isabel II, pues el ayuntamiento, que estaba entonces, y luego volvería a lo que es la parte de San Telmo, la parte del comedor y todo eso, era municipal, exceptuando la capilla, la parte de toda esa zona era municipal, allí estaba el ayuntamiento. Pues entonces vuelve y viene aquí por primera vez. Pero esto estaba en ruina, había que gastar dinero y mejorarlo. Y entonces, pues, más adelante, ahora, y ya entraremos en el siglo XX, que no quería tocar, se convierte en ayuntamiento, pero luego lo vamos a decir. Es en 1929 cuando se inaugura ya como ayuntamiento, cuando Martínez de Pinillo manda a construir ese edificio como tal. Eso es, pues, prácticamente, estamos hablando una semana antes de inaugurarse. Son fotos de un señor, un fotógrafo muy famoso de San Fernando, Quijano, que hace un reportaje, conoce lo suena, ¿verdad? Pues hace un reportaje del ayuntamiento por dentro y está todo impecable. Y esta es una de las fotografías que tenemos, y sigue siendo, digo, la casa grande, ¿eh? También en el siglo XIX y hasta la actualidad, pues una vez que se van los franceses, en 1812, pues de 1812 a 1814 se bendice lo que es el bien de interés cultural, el bien más importante de Chiclana, que es la Iglesia Mayor. La Iglesia Mayor, pues es gracias también a señores de Cádiz o bien de Chiclana que tenían negocio en Cádiz, como un señor llamado Antonio Lozano, que decide terminar esta iglesia, que cuando llegaron los franceses estaba a medio construir. Tenía parte, pero le faltaba todavía. Y sigue a medio construir porque, como he puesto al ladito, le faltan las dos torres. Y si vemos la iglesia con las dos torres, ¿a qué nos recordamos? A Cádiz, a la iglesia de San José, ¿verdad? ¿Se parece? Fijaros la relación, ¿eh? Lo que tiene que ver Cádiz con Chiclana en ese aspecto. Bueno, pues he puesto siglo así, no se sabe. Lo mismo en el siglo XXI se pone las dos torres.
Hubo un periodo que se estuvo a punto de poner las dos torres. Faltó muy poquito. El proyecto y todo ya, precisamente un chiclanero que vive en Cádiz, fue el que es arquitecto, el que dice, aquí están los planos y aquí estoy yo, que quiero yo ya, bueno, lo pongo todo por mi ciudad. Al final no se pudo construir por otros imponderables de la política, ¿verdad? Y ahora pues, estamos en una época que no hay que pensar en otras cosas más necesarias en ese aspecto, aunque también la cultura, ¿no?, es necesaria, y el patrimonio. Y si hablamos del siglo XIX, no solamente hemos hablado de esa gran persona, esa importante persona que era el maestro Cabrera, también tenemos aquí, pues tenemos al César y al Napoleón. El César de los toreros, que era Paquiro, y el Napoleón de los toreros, que era el chicanero. Hay 4 ciudades en España que marcan la historia del toreo. Como bien sabéis, ahora los toros están, que no les gusta, todos no les gusta, están en contra. No entro yo en esa polémica, yo entro en la parte histórica. Y hay que decir que Sevilla, Córdoba, Ronda y Chiclana son las 4 ciudades donde tiene lugar lo que es la cultura del torero, o como dicen otros, la incultura. Pero bueno, estamos hablando de historia, y como tal tenemos que decir que estos dos grandes toreros, junto con otros del siglo XVIII, como era Cándido, José Cándido, que había nacido en Cádiz, pero estos dos nacieron en Chiclana, uno en 1813 y Redondo, que nace en 1818, son chiclaneros y son los toreros por antonomasia, los toreros románticos. Ya estamos en el periodo romántico, en una época, periodo romántico, que va a marcar también la historia de Chiclana con otro gran protagonista. En este caso estamos hablando de Antonio García Gutiérrez. Había entrado el romanticismo en España, pero no había triunfado todavía, ¿vale? El duque de Rivas estaba escribiendo ya en lo que es ese periodo de romanticismo, pero no triunfó. Pero sí que en el año 1836, Antonio García Gutiérrez, con 21 años, escribe una obra de aquella época, una obra de teatro, un drama de 5 actos, entre versos y prosa, y le puso El Trovador. Antonio García Gutiérrez se fue a pie de Madrid, pasó hambre, sus amigos, otros escritores como Espronceda, Hartzenbusch, el duque de Rivas, todos le ayudaban porque el hombre escribía en los periódicos como redactor, pero ganaba muy poco dinero. Entonces se entera que Mendizábal, no hablo de él, porque podemos decir que es chiclanero adoptivo, aunque otros dicen que Mendizábal era de Chiclana, porque ahí hay una endogamia familiar y hay 2 primos que se llaman igual, por los apellidos, por el mismo nombre, y entonces no está la cosa muy clara, digamos, para una gran parte de las personas. Para otros lo tenemos claro, que el que estamos hablando de Mendizábal no era de Chiclana. Pero bueno, lo tenemos como hijo adoptivo chiclanero Mendizábal. Pues Mendizábal resulta que había comenzado la guerra carlista y necesitaba gente que se apuntase a la milicia para ir a luchar, y decían, los que tengan un estudio universitario tienen más posibilidades, y él se apuntó a Antonio García Gutiérrez porque tenía estudios universitarios, había empezado a estudiar medicina en Cádiz. Y estando en Leganés, en lo que llamaba el depósito militar de Leganés, termina de escribir la obra allí y se la enseña a Espronceda, y va a buscarlo a Madrid, a un café, el Café Levante, el Parquecillo, que le llamaban también a otro café, y le dice, Pepe, he escrito esta obra que la venía yo de hace tiempo, y ahora que tengo tiempo ya no importa, a ver qué te parece. Cuando Espronceda la echa por encima, dice, hombre, amigo Antonio, que eres un poeta, y dice, me voy a intentar a ver cómo. Y Espronceda y varios amigos le dicen al representante de la compañía teatral, y también al que dirigía el teatro El Príncipe, que es hoy el Teatro Español, ese que está en la plaza de Santana, si he ido a Madrid lo habéis visto, que está en la plaza de Santana de Madrid. Bueno, le dice, hombre, ¿por qué no le publica, por qué no le representa a este muchacho, a ver? Y dice, bueno, vale, pues mira, hay un actor ahí que necesita una obra para un beneficio, y era porque los actores cobramos muy poco,
tiempo, pues lo que se recaudaba ese dinero era para ese actor. Y en este caso, pues se lo dan a beneficio de un actor cómico, ¿no? Pero bueno, y lo representa. Y él se escapa del cuartel vestido de militar y se sienta allí a ver qué tal. Claro, cuando termina el primer acto ya la gente empieza un rum. Cuando termina la obra, la gente se pone de pie, todo el mundo aplaudiendo, y se le ocurre a alguien decir que salga el autor, que salga el autor. Eso en España no había ocurrido nunca, pero en Francia era frecuente, que si era un éxito, le salga y el autor salía al escenario y recibía los aplausos y agradecidos. Y entonces, como estaba hecho de militar, le digo, estaba un amigo suyo, Garcilaso de la Vega, le dice, espérate, toma mi levita portera por encima, para que no se note que te ha escapado más o menos del cuartel. Y sale Antonio, el hombre muy tímido, sale allí a agradecer los aplausos. El triunfo es atronador. El trovador triunfa, y con el triunfo el romanticismo ya empieza de lleno a empezar a lo que es el nuevo movimiento literario que fue el romanticismo. Escribió mucho durante muchos años. Entonces, lo del trovador aquí, por ejemplo, el trovador que viene de ahí. Ahí el trovador. El trovador comienza con una frase muy bonita. Dice, nadie mejor que yo conoce esta historia. Y yo, en homenaje a Antonio García Gutiérrez, que es tu libro, y desde que he escrito ese libro, todos los libros que escribo a continuación, en un momento determinado como yo, nadie mejor que, y lo continúo. Por ejemplo, he escrito un artículo grande en un libro sobre la riada, ¿no? Y digo, nadie mejor que el alcalde conocía la magnitud de la riada, por ejemplo. O el último que lo presenté la semana pasada, que es sobre los archivos secretos del Vaticano, lo de Medina Sidonia, eso, pues también puse, nadie mejor que el duque de Medina Sidonia, fulano de tal, para conocer la situación. Pues ese es Antonio García Gutiérrez. Murió en 1864, muy querido y muy alabado, porque era una persona muy simpática, muy agradable, pero amigo, una vez que fallece, empiezan a olvidarse de él, y hoy prácticamente es un desconocido a nivel nacional, no digo internacional, pero a nivel internacional se le conoce también. ¿Por qué? Porque lo mismo que Antonio García Gutiérrez fue un genio en la literatura, hubo otro genio en la ópera, en la música, que era Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi conoce la obra El Trovador y le dice a su libretista, dice, la obra de este español, yo quisiera hacerla en una ópera. Y entonces escribe Il Trovatore. Ese sí es conocido por el mundo mundial, ¿verdad? No obstante, fue un éxito y sigue Verdi escribiendo ópera. Y cuando pasan unos años, vuelve a coger otra obra de Antonio García Gutiérrez y la convierte en ópera. Se llama Simón Boccanegra. Fue un éxito para García Gutiérrez y no fue un gran éxito para Verdi. Pero Verdi le gustó tanto Simón Boccanegra que la volvió a reescribir nuevamente. Y entonces es un gran triunfo también. No tiene nada que ver una con otra, pero hay cosas muy similares. Y sobre todo Simón Boccanegra es sublime. El trovador es muy popular, tiene una música muy conocida. Simón Boccanegra es menos, pero es una ópera que merece la pena. Pues eso lo escribió Antonio García Gutiérrez, igual que otra gran obra era Venganza Catalana. Son las tres grandes obras. Luego también tuvo otras cual Lorenzo, pero era menos. Bueno, pues después de García Gutiérrez pasa el romanticismo entre el naturalismo, realismo, artículos de costumbre, y nos vamos a encontrar con esta señora que vemos aquí, que claro, le he puesto de mayor y a lo mejor no suena. Es Cecilia Bol de Faber, Fernán Caballero. Fernán Caballero, chiclanera de adopción, vivió porque tenía su madre, Franquita Larrea, vivía en la calle Huerta Chica. Ella llegó aquí por primera vez con 8 meses. Vino de Alemania, donde venía con su padre, y vino por primera vez a Chiclana. Vino en varias ocasiones. Desgraciadamente, esta mujer fue viuda durante 3 veces. Y entonces, en algunas épocas de su vida, cuando estaba con su depresión y sus cosas, venía a Chiclana, venía a refugiarse aquí. Chiclana era más barato que en otros sitios, y que Cádiz le costaba dinero. Y bueno, tuvo una vida muy
muy especial, Cecilia Boldezabe, y algún día le haremos un homenaje también aquí en Chiclana, como chiclanera de adopción, y además porque escribió muchas cosas, artículos de costumbre o novelas de costumbre, basadas en Chiclana, en su experiencia de Chiclana, y sobre todo una que se llama No transigue la conciencia, que habla perfectamente de Chiclana, ¿no? Se ve que es Chiclana. Esta es Cecilia Boldezabe. Pasando en el siglo XVIII, hablando de otras cosas, pues tenemos que hablar no solamente de que existían las viñas, los olivos, que se fueron perdiendo, también existía la salina, pero hay otra cosa también que es famosa y se hizo muy famosa en Chiclana, los baños de Fuente Amarga. Ahí tenemos una parte, desde 1775 se conocían ya las aguas sulfurosas de Santana. Ya el corregidor de la villa, como el alcalde, para que me entendáis, ya lo había comunicado al duque de Medina Sidonia que había una fuente de agua sulfurosa, que olía a agua podrido, tal y cual. Pero hasta 1803 no es cuando se empieza a utilizar de forma terapéutica, porque cuenta la leyenda que era un perro tiñoso, se refregaba en el fango de ese manantial que veis y se curó. Esta es la leyenda, igual que la leyenda de la isla de la Toca, que era es del borrico, exactamente, como sabéis, un borriquito que nadie lo quería porque también tiñoso, y el borriquito al bajar la marea cruza la isla de la Toca, se queda allí y se recupera. Pues por eso digo que son leyendas, no se sabe, pero lo que sí es cierto es que en 1803 hay un párroco, claro, que ve que la gente se baña y claro, en aquella época las cosas estaban todo tapado, ¿no? Entonces una persona desnuda llamaba mucho la atención. Ponían unas cañas, ponían una cosita, entonces, ¿por qué no hacían unas piletas, tal y cual? Pero el mayordomo y administrador del conde del Pinar, que era del conde del Pinar, la destruye. Volvió otra vez el tema al consejo, al final el conde del Pinar dice, no, vamos a hacerlo, y la construye, y a partir de ahí, hasta la actualidad, pues sigue lo que es los baños de Fuente Amarga. Teníamos otros 4 baños más, 3 baños más, el de Braque, el pozo de Braque que se secó, el Chaparral y Naveta. Esos eran los 3 focos, que había 3 pozos, y eran más pequeños que Fuente Amarga, pues se veía inagotable. Allí tenemos una propaganda, digamos, un anuncio, es una guía de los hijos de Agustín Blázquez, que fue uno de los propietarios de lo que era los baños de Fuente Amarga. Agustín Blázquez, que tiene una calle aquí en Chiclana, como bien sabéis, que es la calle del Polideportivo. Vamos pasando en el tiempo, ya nos quedamos menos, nos queda 1876, como estamos viendo ahí, esto ya no es un pueblo, esto ya tiene edificios más grandes, y entonces en agosto de 1876 la villa de Chiclana se convierte en ciudad. A partir de ahí somos ciudad. Título honorífico de ciudad que se lo da el rey Alfonso XII. Lo antiguo, la calle Amado, como veis, empedrado, ya estamos hablando ya del final del siglo XIX, allí y aquí principios del XX. Esto lo hemos conocido, todos los que estamos aquí hemos conocido esos pozos cuando se sacaba y venía el aguador, ¿vale? Yo nací en la calle del ayuntamiento y yo recuerdo cuando venía a casa de mi abuela, que es donde se nacía entonces, y venía el aguador repartiendo el agua. También en 1863 tiene lugar, después de muchos años, sustituir un puente de madera grande, había uno grande y otro pequeño, por uno de mampostería. El puente grande o puente de Isabel II, porque se construye en época de Isabel II. Y aquí abajo vemos el puente pequeñito, ya el puente chico de madera, y al fondo el puente grande. Finalizando el año va a tener lugar 2 acontecimientos importantes también para la ciudad. Uno ya de forma simbólica, una cosa que estamos también un personaje importante para la historia de España, y por otra parte lo que es la fundación de Campano, la colonia vitivinícola de Campano, con el marqués de Bertematí. Esta litografía, que esto es una etiqueta de vino, pues la hace el marqués porque le dieron un premio a este vino que se llama Roger Royal. Le dieron una medalla de oro en 1895 y luego en 1900 le volvieron a dar otra medalla de oro
porque era un vino de calidad y era curiosamente un vino tinto, ¿vale? Los vinos tintos en Chiclana existieron también durante todo el siglo XIX, incluso se vendía al extranjero, ¿eh? Y por otra parte tenemos un acontecimiento a nivel nacional que se llama los últimos de Filipinas, y es que en 1898 perdemos ya las colonias de ultramar que teníamos en la zona de América y de Asia, en este caso las Filipinas, donde Enrique de las Morenas y Foci, pues no le llegan noticias de que España ya ha rendido a los Estados Unidos, ha rendido a Filipinas, y sigue luchando en una iglesia, en la iglesia de una isla, la isla de Valer. Dice, hasta que yo no reciba algo oficial, me mantengo, y allí estuvieron luchando los españoles en un suelo que ya no era español. Muere, precisamente, fijaros qué curioso, ¿eh? Hoy estamos a 23 de noviembre, pues el 22 de noviembre de 1898 muere Enrique de las Morenas. Y ahí pues podemos terminar el siglo, pero nos falta lo gordo y lo peor, y es que en 1897 y 1898 entra la filocera en los campos de Chiclana. Ya los ingenieros agrícolas y la Junta de Defensa contra la Filocera de Cádiz llaman al gobernador y le dicen: el viñedo de Chiclana está a punto de perderse, ha entrado fuerte la filocera y en varios campos así que desde 1898 hasta 1904 y 1905 hay una ruina en la ciudad muy importante. La enfermedad de los filoceras acaba con el viñedo, también con el viñedo de Campana. Entonces hay que trasplantarlo al pie, al patrón de cepa americana, pero tiene que pasar un tiempo para que luego pueda producir la uva para poderla comercializar. Y eso fue una de las grandes ruinas. Desgraciadamente el siglo XIX termina ahí. Yo he terminado ahí, que ya con el siglo XIX no iba a tocar el siglo XX, pero como hablaba un poquito del ayer y hoy, pues terminamos el ayer y hoy. Simplemente la diferencia que encontramos con ese puente, el puente grande que nos ve, esta carretera tan estrecha, al puente que tenemos actualmente de la Concordia, o simplemente los hoteles, el primer hotel de La Barrosa comparado con el hotel que tenemos ahora, ¿verdad? O cuando la carretera de La Barrosa era así y era privilegio para unos pocos nada más, pues hoy banderas azules y todo el mundo disfrutamos alegremente de las playas, o simplemente de los parques públicos que no teníamos, o simplemente también pues la cultura y el patrimonio, ese patrimonio religioso popular que tenemos, que son las cofradías y los arraigambres que hay en Chiclana, o simplemente la cultura y el deporte, el campo de fútbol, que no había otra cosa